a donde venimos todos a alabar a nuestro Dios y con el deseo de aprender más de la palabra bendita de Dios. Yo en esta noche doy gracias también a nuestro Dios por cuanto su piedad y su misericordia es grande para con cada uno de nosotros. Y en base también como de testimonio, yo quiero darle las gracias a Dios en esta hora, porque Dios es tan bueno que nos tiene hasta este momento todavía con la esperanza de buscarle siempre cada día y de vivir piadosamente delante de la presencia de Él. Dios bendiga a toda la iglesia que está congregada, a los que nos están mirando por medio de los medios sociales, que también estén atentos a escuchar la palabra que Dios nos va a dar esta noche, que cada uno seamos edificados conforme a la voluntad de Dios. Cada uno podamos recibir edificación de la palabra de nuestro Dios, porque a eso venimos, a recibir de Él, porque Él nos llamó un día y nos instruyó con su palabra y nos sigue diciendo de que sigamos aprendiendo de esa dirección que nos ha puesto en ese mapa de la palabra del Señor. En esta noche no estoy bien que se diga al 100% de la garganta, pero bien con el deseo de alabar a Dios y lo estoy. Y quiero decirles que a cada vez que me acerco a un aire, voy a tener que pedirle al pastor si ese aire por favor lo ponen. Disculpen hermanos, pero es a causa de que me llega el airecito y comienzo a sentirme mal de la mano. Pero la gloria es para nuestro Dios. Y las gracias que yo le quiero dar a Dios por este año tan hermoso que ha habido, que yo no recuerdo bien si fue en la despedida del año 2019 o el inicio del 2020, pero Dios me dio una palabra por medio de una hermana aquí en la iglesia, y no voy a decir el nombre porque pues la curiosidad de cada uno siempre es grande, pero Dios me confortó tan grandemente esa vez con la palabra que me dio, que me ministró diciéndome que este año 2020 para mí venían muchas bendiciones, comenzando en la salud, en el trabajo, en la familia. Iba a haber bendición grande que ni me lo iba a imaginar de a dónde iba a venir, pero iba a ser una bendición muy grande, que hasta me dijo que hasta llaves de casa podían haber para mí. Gloria a Dios. Lo creí, gloria a Dios que yo puse atención a esa palabra. Y esto es lo que les quiero decir en esta noche, hermanos, que sí, se ha cumplido gran parte de esa ministración que yo tuve. Porque este año ha sido tan bendecido. Muchas veces decimos nosotros que cuando nos ocupamos en lo material, en el trabajo material, pues no podríamos pensar que es una bendición de Dios, sino que es un estorbo que viene para nuestra vida cristiana, porque nos ocupamos mucho de lo material y menos de lo espiritual. Y sí, gracias a Dios, he podido entender eso, y sí, han habido momentos en que lo material lo agobia tanto a uno que lo hace sentirse tan cansado, y a veces no siente ánimo uno de presentarse al culto de la palabra del Señor. Pero en todo esto, pues gracias a Dios siempre hemos estado recibiendo esa bendición, y hemos estado también sirviéndole a Dios en lo que hemos podido conforme a nuestra salud física, y también pues las bendiciones de Dios nos han fortalecido en todos aspectos, gracias al Señor. Así que eso es lo que yo le doy gracias a Dios delante de este pueblo, a la congregación de Dios, y los que nos están mirando también, que Dios es bueno. Dios bendice a cada uno a su tiempo, no cuando nosotros queremos, pero sí sigamos teniendo fe y esperando que esa bendición que necesitamos, que deseamos y anhelamos cada uno, va a llegar el momento en que la vamos a tener. Creámosle a Dios que sí, Él es fiel, como dice la palabra del Señor. Su fidelidad es tan grande que Él siempre está siendo fiel con todos sus hijos. Aleluya. Esto es únicamente una parte de introducción del mensaje, pero el mensaje del Señor ya lo vamos a empezar. La palabra del Señor pues
siempre va a estar para que todos la podamos recibir. En este momento lo que voy a hacer es invitarles a que por favor oren conmigo para que sea Dios tomando el control de todo lo que se va a hacer en esta noche. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta hora, Señor, me pongo delante de tu presencia, Señor, para que tú hables a tu pueblo, Señor, la palabra que tú has puesto en mi ser, Señor. Únicamente yo sea un vaso que tú vas a usar esta noche, Señor, pero el poder de tu Espíritu Santo se manifieste, Padre, y la palabra sea impartida conforme a tu voluntad, Señor. Que ninguna palabra fuera de tu voluntad salga, Señor, de mi boca, sino únicamente, Señor, lo que tú quieres hablarnos. Yo primeramente recibo, Señor, esa corrección de tu palabra, Padre, y así también cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor, están con ese anhelo de recibir de ti, Señor, edificación por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Vamos a los que traen su Biblia, por favor, para examinar siempre lo que la palabra del Señor nos va a hablar. Acostumbramos siempre leer la palabra del Señor. Hoy, para no atrasarme mucho, voy a pedir a la hermana que está allá que por favor la cita me las pueda poner ahí en la pantalla para que se me haga más fácil. Pero la palabra del Señor desde ya la vamos a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 17. Capítulo 17 de Jeremías, en el versículo 7 y 8 vamos a estar leyendo la palabra del Señor. ¿Cuántos aquí confiamos plenamente en nuestro Dios? El mensaje de esta noche es: ¿en quién has puesto tu confianza? Aleluya. Así titulé el mensaje, para que cada uno recordemos en quién hemos confiado cuando creímos al llamado que Dios nos hizo. Porque nosotros no fuimos que buscamos a Dios, sino que Dios, en su grande misericordia, en su bondad infinita, Él nos dio la oportunidad que un día alguien que conocía de esta palabra del Señor nos hiciera el llamado y nos dijera: hay un libertador en quien puedes confiar, en quien puedes poner tu confianza, porque Él te va a guiar por senda de justicia. Él te va a llevar por un camino mejor, a donde vas a tener vida eterna, vas a encontrar esa bendición de estar en ese lugar a donde Él ha señalado que a su pueblo lo llevará, a ese lugar, a vivir una vida eterna, a donde ya no se va a acordar nadie del sufrimiento que ha tenido en esta tierra, en esta vida. No va a pensar en las tribulaciones que ha pasado. Allá todo se le va a olvidar, porque es pura alabanza a nuestro Dios. Es el que nos ha llamado y es el que es fiel con cada uno de nosotros, y a Él debemos de creerle y confiar solamente en Él. La palabra del Señor, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Jeremías 17, versículo 7. Bendito, dice, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8, por favor, hermano. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes, a la corriente, echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Eso es la gran esperanza que debe de haber en el cristiano. Confiar plenamente en Dios, en quien ha puesto cada uno de nosotros su confianza. Lo que sucede en este mundo es que la confianza que nosotros ponemos en Dios, a veces también la mezclamos confiando en nuestras propias fuerzas.
A veces nosotros dejamos de confiar en Dios y venimos confiando en que alguien nos puede dar una mejor orientación de lo que nosotros necesitamos hacer. Se nos olvida que el único que puede darnos la orientación original que nosotros debemos de buscar, solamente Dios. Porque más abajito o más arriba de ese mensaje, allí podemos ver también que Dios no se agrada cuando nosotros ponemos la confianza en alguien que no lo va a poder dirigir como Dios quiere enseñarnos que tenemos que tener la confianza plenamente en Él. Amén. Porque el que confía en otras cosas no lleva dirección correcta. En el mismo capítulo del versículo 5 allí dice: maldito, dice, el varón que confía en el hombre. No es porque el hombre, si está en el camino del Señor, si es cristiano, es un líder, es un pastor, lo que sea, no es porque la persona le quiera preferir un mal, sino porque nosotros de humanos siempre vamos a fallar en cualquier cosa. Siempre vamos a tener errores, vamos a tener fallas. El único que nunca le va a fallar es Dios. Porque a veces nosotros, poniendo la confianza en los hombres, los llevamos a un momento en que no podemos discernir qué es lo que Dios quiere para nuestra vida espiritual, o qué es lo que Dios quiere para nuestra vida familiar, se puede decir. Porque hay muchas cosas que también los separan del conocimiento de la palabra de Dios. A veces, por no leer la palabra de Dios y por no ponerse a cuentas a creer lo que Dios nos habla, nosotros confiamos en otra persona que nos va a decir lo que la palabra de Dios dice, y a veces no es correctamente lo que nosotros tenemos que recibir. Es de Dios a donde viene la revelación, porque viene por medio del Espíritu Santo y no por medio de sabiduría humana. Por eso nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios. A veces nosotros queremos confiar en nuestras propias fuerzas. Si algo no nos sale bien, le oramos al Señor, le pedimos, le clamamos que queremos hacer un negocio que nos salga bien. Y si orando, clamándole a Dios, no miramos la respuesta, venimos y acudimos por nuestras propias fuerzas y queremos, bueno, como no hemos recibido respuesta de Dios, yo le voy a buscar por este lado. A lo mejor aquí va a ser donde yo voy a poder hacer el negocio que quiero. Nunca. Si no viene de Dios lo que nosotros estamos planificando, de ninguna manera se va a poder hacer, efectuar conforme nosotros necesitamos hacerlo. Porque nuestra confianza siempre tiene que estar en Dios y no en la carne. Porque nosotros como seres humanos siempre vamos a tener fallas en cualquier cosa, porque no es la dirección correcta que buscamos en Dios. El hombre siempre va a fallar. ¿Qué hace un árbol cuando está plantado junto a corriente de aguas? Un árbol plantado junto a corriente de aguas, la palabra de Dios dice que echa sus raíces y la lleva hasta donde está la profundidad de la humedad. Ese árbol agarra vitalidad de esa humedad que hay allí. Y su fuerza es tan grande que ni su hoja no se seca, ni su hoja no se cae. Se mantiene firme, se mantiene verde, se mantiene fortalecido, se mantiene lleno de fuerza, y su hoja no cae, y su fruto siempre está en el árbol, siempre está dando fruto todo el tiempo. Es un ejemplo que la palabra del Señor nos hace ver. Nosotros de cristianos, si absorbiéramos como el árbol absorbe con sus raíces la humedad del agua, nosotros deberíamos de absorber el conocimiento de la palabra de Dios por medio de la lectura en la palabra, llenarnos de la palabra,
buscar en la palabra, edificarnos por medio de ella, nos fortaleceríamos tanto que también no pararíamos de dar fruto. Aleluya. La palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que dar fruto. Pero ¿cómo vamos a dar fruto? Tenemos que estar absorbiendo esa vitalidad de la palabra de Dios para que nosotros estemos empapados de lo que es la palabra y no faltos de conocimiento, sino que llenos de la sabiduría de Dios. Entonces daríamos fruto y no pararíamos de dar fruto. Aleluya. Gloria a Dios. Tendríamos suficiente hasta para poder ayudar a otros que todavía no alcanzan ese verdadero conocimiento, que quien lo llamó es fiel, y a ese es quien debemos nosotros acudir y darle gloria y el ser edificados por él en su palabra. Es allí donde nosotros debemos de fortalecernos, porque la palabra del Señor es bendición y frutos. Allí donde nosotros debemos de ubicarnos e llenarnos más de su bendita palabra. Vamos a leer otro versículo en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estímulo y promesa que Dios nos da en esta palabra. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando estás pasando estas tribulaciones, pruebas, si tú confiaras siempre en Dios, Él te dará paz. Pero si confías en ti mismo, al sentirte que estás atribulado y no haya salida, vas a fallar. Siempre va a haber algo que no te va a dejar tener paz en ti, en tu corazón, en tu mente, porque está confiando en carne humana, no está confiando en Dios. Pero más Dios está prometiendo que aunque pasare por las aguas, no se va a negar, ni aunque pase por el fuego, ni el fuego le va a arder en sí, porque Dios ahí está. Dios ha prometido siempre estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice que nunca los dejará ni los abandonará, porque Él estará siempre donde quiera que vayamos. Denle un aplauso al Señor, hermano, para que no lo durmamos, porque la palabra del Señor es para ser edificado, para darle la gloria a Él. Gloria a Dios. Esa es la confianza que nosotros deberíamos de tener, que en el que hemos creído es un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios fiel, que nunca lo va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros. Si estamos en tribulación, clamémosle a Él y confiemos que vamos a salir de esa tribulación. Si estamos en tristeza, acerquémonos a Él, clamémosle, cantémosle alabanzas, que Él nos va a dar la paz, Él nos va a traer alegría a nuestro corazón. Lo ha prometido ser así, de esa manera. No tenemos por qué sentirnos tristes, de sentirnos desanimados. La palabra del Señor es para que agarremos ánimo. Dios así nos habla en su palabra y nos da esa confianza. Por eso Él nos estimula y nos da promesa. Lo que Él promete lo cumple, no lo deja a medias. Vamos a otra lectura en el libro de Salmos 143, versículo 8. Salmos 143, versículo 8. Gloria a Dios.
Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Dios, en su palabra aquí, esta es como una oración que David hace a nuestro Dios. Y allí le clama a Él, porque sabe el hombre que busca de Dios, conoce de su palabra, sabe que hay una piedad, hay una misericordia en Dios. Y la palabra del Señor que dice que nuevas son cada día sus misericordias, y que son hasta los cielos. Aquí Él le clama y dice que hazme oír por la mañana. La misericordia de Dios se puede oír, porque con el Espíritu nosotros podemos escuchar esa bondad de Dios, ese amor tan infinito. Podemos mirar que las misericordias de Él son fieles cada día, porque nuestra vida recibe esas misericordias y nosotros somos fortalecidos y podemos mirar que Él cada día nos está dando esa fuerza para que nosotros siempre creamos y le seamos fieles también a Él. Tenemos que confiar solamente en Él, porque ¿en quién más podemos nosotros poner nuestra confianza sino solamente en Dios? Amor y planificación significa esa parte de donde dice, hazme escuchar por las mañanas tus misericordias. Nosotros hablamos con Él cuando oramos, nos podemos acercar plenamente a su presencia y podemos escuchar por medio del Espíritu que Él trae esa paz, trae esa misericordia a nosotros, y debemos de confiar en Él plenamente. Dios que nos haga sentir esa misericordia, nosotros somos fortalecidos, somos llenos de su gracia, somos llenos de su amor, porque nosotros mismos no podemos encontrar esa alegría. Por más que nosotros nos esforcemos, no vamos a poder encontrarla sino el Dios que está con nosotros. Vamos a leer también en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos toda la libertad de confianza en Él. Y si nosotros nos acercamos a Él confiando verdaderamente, Él nos oye y nos cumple la necesidad que hay en nosotros, porque Él está atento a nuestro clamor. Él está pendiente de las peticiones nuestras, porque Él quiere darnos mucho, pero quiere que nosotros también le demos a Él lo que Él se merece, por habernos redimido, por habernos perdonado, por habernos sacado de esa vida que traíamos antes, a donde no podíamos conocer a Dios, mucho menos alabarle, porque no le conocíamos para nada. Nos inclinábamos con el tiempo de Judá a otros dioses que no eran dioses. Confiábamos en otras imágenes que no tienen poder, que no tienen vida. Pero Él, con su misericordia, Él nos llamó y nos enseñó que solamente Él es Dios para cada uno de nosotros. Nadie más puede hacer nada por nuestras vidas, únicamente Él, que envió a su Hijo unigénito.
para que Él viniera a derramar su sangre y por medio de esa sangre nosotros pudiéramos adquirir el perdón de pecados y acercarnos con alegría, con gozo, con contentamiento hacia Dios, aclamarle y confiar en Él. Y si le creemos, confiamos en Él y estamos haciendo su voluntad, lo que le pidamos a Él, Él nos oye y nos concede lo que necesitamos. Aleluya. Esa es la manera en que nosotros debemos de estar siempre atentos, que nuestra confianza tiene que ser en Dios. Está bien que tenemos que amarnos unos a otros, escuchar lo que otras personas nos aconsejen o nos exhorten, pero nuestra confianza solo tiene que ser en Dios. Él es el único a quien le debemos la confianza y el amor. Nos aplaudan el deseo de alabar a nuestro Dios. Gloria a Dios, porque es para ti, Señor. Ese aplauso, Señor, para darte la gloria y la honra. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe, dice, andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Si la fe de Dios nos falla, empezamos a desesperarnos. Cuando la fe en nosotros no está plenamente puesta en Dios, es cuando les decía, a veces uno quiere hacer algo que necesita o que quiere recibir de Dios, comienza uno a clamar. Si la fe está débil, comienza uno a empezar a dudar, a decir si se podrá hacer o no me irá a salir bien esto. Y esas son dudas, y cuando empezamos a dudar, no vamos a poder recibir de Dios, porque también Dios quiere que nosotros confiemos plenamente en Él y no estar dudando en nada, porque Él está atento para suplir lo que necesitamos, pero tenemos que creer el 100% en que Él lo va a hacer y no empezar a dudar, porque entonces cuando dudamos las cosas no se van a poder efectuar conforme a la voluntad de Dios, porque la duda nos trae lazos a donde nosotros no podemos liberarnos para tener plenamente esa confianza y aferrarnos a no dudar por ninguna cosa, no hacernos a ningún lado, ni a diestra ni a siniestra, sino esperar en Dios confiadamente que Él lo va a hacer por nosotros, porque así lo ha prometido Él. Hacer todo lo que le pidamos, pero Él también espera de que nosotros confiemos plenamente en Él y no dudemos. Vamos a leer también en Santiago 1:6, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero pedid con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí está la respuesta. Cuando nosotros dudamos, no podemos hacer efectivo el milagro que nosotros esperamos en Dios. Como lo que se da hoy en día, lo que ha pasado en el mundo, esta pandemia que ha venido a poner dudas, a poner falta de fe, hasta en cristianos que por muchos años hemos estado congregados, alabando a Dios, se ha mirado esa fortaleza, se ha mirado ese ánimo que han estado aquí en la casa de Dios, dándole gloria a Dios. Y esta pandemia ha traído tanta duda, ha traído tanto temor, tanto miedo, pánico a muchas personas. Y tanta ha sido la duda, hermanos, que hay mucho cristiano encerrado en su casa. No ha puesto verdaderamente la confianza en Dios. ¿En quién está confiando esta persona?
escucha las noticias o escucha la debilidad de otra persona y también se apega y dice, no, yo sí voy a hacer también lo que dice fulano. Porque si yo me acerco a esos grupos de personas, que sé quién es que anda con ese virus y me va a pegar a mí, o yo lo voy a llevar y se lo voy a transmitir a otros. Hermanos, no nos damos cuenta que si tenemos la confianza nosotros en Dios, es posible que alguien pueda traer quizá ya el inicio de ese virus, y aquí en la casa de Dios se va a sanar, porque Dios es fiel y Él ha dicho que nunca los dejará ni los abandonará. Entonces no se cumpliría la palabra que dice, si pasares por las aguas, no te anegarás. Si por el fuego pasares, ni la llama arderá. Tenemos que confiar plenamente en Él. El día de la muerte para todo ser humano tiene que llegar, con corona o sin corona, se va a tener que morir. Porque escrito está en la palabra de Dios que es necesario que el hombre muera una vez y después venga el juicio. Pero esta enfermedad no debe de ser el motivo para que nosotros paremos de alabar a Dios y de congregarnos y darnos ánimo unos con otros. Porque es a donde nosotros debemos de recibir más fortaleza de Dios, más fuerza para que podamos estar activos, alabando a Dios y creyéndole que Él es nuestra vida. Nuestra vida no la dirigimos nosotros. Es Él quien dirige, quien tiene el control de todo. Él sabe cuántos días vamos a vivir. Él sabe de qué manera vamos a morir. Él no le ha dado garantía a nadie que al recibirlo a Él, de qué forma va a morir o que no va a morir nunca. Entonces, ¿cómo sería que se va a cumplir la palabra? Tiene esta carne, tiene que terminar la sentencia de ser de este mundo, de esta tierra. Tiene que terminar sus días y volver al polvo, porque del polvo fue tornada. Así es. Y no porque esté el coronavirus o no esté el coronavirus, se tiene que cumplir el tiempo de vida de cada ser humano. ¿Por qué debemos nosotros de estar con ese temor, en ese encierro? Hay personas que están tan temerosas, hermanos, que quizás ni cuando Dios ordene que se suene la trompeta del final del mundo, cuando oigan la trompeta van a creer que es una alerta del coronavirus, y más se van a encerrar todavía más adentro de su casa, porque tienen tan profundo ese miedo que no pueden salir. No debe de ser así, porque si nuestra confianza está en Dios, nosotros tenemos que confiar en Él y decirle: Señor, yo quiero estar en tu casa de oración, tú tienes el control de mi vida, yo estoy en tus manos y yo en el nombre tuyo yo voy a alabar tu nombre. Yo voy a estar junto con los hermanos alabando y glorificando tu nombre, porque solo tú mereces la gloria, la honra por los siglos y de los siglos, Señor. Gracias, Padre. Tus hijos te alaban, Señor. Gracias, Padre. En el libro de los Salmos 121:3, veamos qué es lo que dice también ahí. Ya nos vamos a ir, hermanos. Yo soy bien cortito para los mensajes. Salmo 121, versículo 3. Dios bendiga a los que están escuchando la palabra de Dios, están mirando por medio de esas redes sociales también, que reciban cada uno lo que necesitamos de la palabra. No dará, dice, tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios está con cada uno de nosotros y Él nunca va a permitir que el que le alaba, el que le sirve, el que le busca, el que le da a Él la gloria, el que confía plenamente en Él, no va a permitir que su pie resbale, no va a permitir que vaya a caer a un lugar donde no hay piedad y misericordia de Él. Dios nos tiene en su mano. Él no va a dejar que nosotros perezcamos de una manera así, porque Él nos ha dado promesa, Él nos ha dado bendición, y nosotros tenemos que agarrarnos de esa bendición. Él nunca va a dejar que nosotros resbalemos si verdaderamente confiamos en Él. Aleluya.
Él siempre va a estar atento a que nosotros estemos confiando en Él y recibiendo de Él la bendición de su amor, de su misericordia. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 26. Gloria a Dios. Mirad, dice, las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Dios, hermanos, Él siempre está atento a nuestras necesidades. ¿Por qué deberíamos nosotros de pensar que un día Dios lo va a dejar, lo va a desamparar? Si las aves que no pueden trabajar, no siembran ni recogen en graneros, Dios está pendiente de vestirlos con su plumaje bien hermoso, con sus colores bien vivos, con la vida bien fortalecida. Él les da de comer, los sustenta. Cuánto más uno de nosotros, que valemos más que uno de esos pajarillos. Porque Dios desde que puso la humanidad en la tierra, la puso con el objetivo de formar un pueblo que le alabara a Él, un pueblo que le dé gloria y honra a Él, un pueblo que siempre esté pensando en que hay un actor y consumador de nuestra fe, un pueblo que siempre piense que nuestra vida no fue hecha por cada uno de nosotros, sino que hay un hacedor de nuestra vida, el que hizo los cielos y la tierra, el primero que puso la fundación del mundo, el dueño del universo. A Él es que nosotros le debemos la vida, y Él está pendiente de todo lo que nosotros necesitamos. Él sabe antes que nosotros le pidamos. Él ya sabe de qué tenemos necesidad. No más que Él quiere escuchar aquella anhelo de nosotros de conocerle más a Él. Cada vez que nosotros nos acercamos y le pedimos y recibimos de Él, somos más fortalecidos. Pero a veces también tenemos mal el entendimiento, que cuando Dios nos contesta fácil alguna obra que nosotros le pedimos, un milagro o algo que necesitamos tener de bendición, y si Dios nos da prontamente, creemos que nosotros somos muy valiosos delante de Él, somos muy grandes delante de Él. Sí, nuestra vida vale mucho delante de Él, pero también tenemos que tener fidelidad y obediencia hacia Él. Lo que más nos pide Él es obediencia. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser creativos, creer en Él y en su palabra, creerle a Él, porque no solamente creer en Él vale delante de su presencia, porque el creer, dice la palabra del Señor, que hasta los demonios creen y tiemblan cuando se acuerdan. Pero creerle a Él, eso es más eficaz, porque sabemos que si le creemos a Él, le seguimos. Si le creemos a Él, le servimos. Si le creemos a Él, somos fieles con Él. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos delante de su presencia. Vamos a dar otra lectura en el libro de Salmos 73, 25. Salmo 73, 25, por favor. ¿A quién, dice, tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aquí se trata de un varón muy cercano también a las creencias de nuestro Dios. Un hombre que podemos decir que estaba tan cerca de Dios y no pudiéramos creer que cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas o miramos lo que el mundo tiene, fácilmente flaqueamos. Si no me equivoco, este hombre su nombre era Asad.
Él miraba la prosperidad de los impíos, miraba la prosperidad del malo, miraba que fácilmente el hombre que es prosperado en el mundo y por el mundo ni siquiera se fatiga de nada, no es acosado por nada, todo lo tiene fácil, la riqueza en abundancia, todo lo que el hombre puede desear en este mundo lo tiene hasta de sobra, y hasta se burla del que no tiene. Él miraba todo eso y dice que aún mirando esas cosas él no podía entender por qué, si Dios dice que es amor, es prosperidad, es bendición, es todo en nosotros, y él miraba que los impíos fácilmente con tremendas riquezas, mucho en abundancia, y el cristiano todavía sufriendo a veces, queriendo tener muchas cosas también que desea, y no le es fácil agarrarlo. Allí dice que por poco su pie resbala pensando en esas cosas, pero cuando se dio cuenta de que ellos aquí tienen su gloria, aquí tienen todo lo que quieren, pero con Dios en aquel día, si no se arrepienten, ellos no van a tener nada. Allí llegó a reconocer que Dios es tan fiel con cada uno de nosotros, que no importa cuántas cosas aquí se los hayan prometido y por alguna cosa, por alguna razón, nosotros no alcanzamos a recibir esas bendiciones, pero con Dios tenemos la vida eterna. Tenemos ese privilegio de gozar con Él la vida eterna y gozar con todos los que le han sido fieles hasta el final. Allí vino a entender que no importan las grandes riquezas, las grandes oligarquías del mundo, si no tiene a Dios, de nada sirve todo eso. Mas nosotros, si tenemos a Dios y le seguimos de corazón, le buscamos y le servimos y tratamos de serle fiel hasta el final, nosotros somos bendecidos porque tenemos la vida, la gloria eterna con nuestro Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Dios y no en las riquezas, no en los hombres. No confiar en que yo me las puedo, en que yo sé mucho, que yo sé esto y por eso es que yo tengo lo que tengo. Si Dios no permite que tengamos ni siquiera la ropa con la que nos vestimos, no podemos tenerla, de Él depende todo. Los zapatos que calzamos, abrir la boca y decirle gracias Señor, es porque Él nos permite también que nosotros lo hagamos. Ninguna cosa podemos hacer si no es que Dios nos da el permiso de poderlo hacer. Aleluya. Y es por eso que debemos únicamente de confiar en Él, de creer solamente en Él, de tener esa certeza de que quien seguimos es fiel, nos ha prometido y Él nunca nos va a fallar. Amén. Nosotros le fallamos a cada momento a nuestro Dios, pero Él a nosotros no. Él siempre nos está esperando que nosotros le busquemos de corazón y le demos la gloria a Él. Y esa es la manera en que nosotros debemos de estar siempre pendientes, confiando en que Él todos los días de nuestra vida nos está esperando, que nosotros arreglemos nuestra vida con Él y que estemos dispuestos para poderle servir y seguir adelante en el camino del Señor. Esta es la palabra del Señor en esta noche. Espero que cada uno haya recibido lo que Dios le ha puesto en su corazón y lo ponga por obra, y que seamos edificados todos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Que Dios le bendiga a cada uno y a todos los que se congregan en el